¿Cómo decidir mejor sin gastar más? Ventajas del conocimiento experto, a cargo de Enrique Alania Vera. Aplausos, por favor. Enrique Alania es director de Sun2Business, presidente de la exhibición tecnológica minera Extemi en las convenciones Perumin 2022-2023, ingeniero industrial con maestría en administración de empresas y doctorado en administración estratégica de empresas, con experiencia como ejecutivo senior en el área de logística y de producción. Cuenta con más de 30 años en el sector minero. Bienvenido, Enrique. Buenos días a todos. A ver, primero agradecer al Comité de su gestión la invitación de la universidad, en este caso a mí. Como podrán haber escuchado, yo vengo del sector minero, me he retirado hace un año. Me he jubilado del sector minero, o sea, tengo 65 años. No parece, pero tengo 65. Y he sido profesor en la universidad por muchísimos años. Después, si hay oportunidad, les contaré por qué enseño. Hace 30. Siempre he combinado las actividades académicas con la actividad de trabajo laboral. Entonces, la idea es un poco, nos contaban el público que iba a estar, y la idea era un poco tratar de ver un esquema, una posibilidad de, para empresas, digamos, menores, para llamarlos de alguna manera, tener habilidad para un conocimiento experto. De hecho, yo siempre divido a las empresas no entre grandes y pequeñas, sino entre buenas y malas, ¿no es cierto? Y aparte de eso, las empresas pueden ser grandes, pero las personas siempre somos pequeñas. Y eso es un concepto bien importante, porque eso significa que no importa el ámbito de las compañías, todo ejecutivo, todo profesional, todo dueño, todo empresario, tiene miedos, temores, angustias, que al final de cuentas tiene que administrarlas, tiene que resolverlas, y esas tienen que devenir en acciones, ¿no es cierto? En acciones empresariales, que a veces, si son guiadas por nuestros miedos o nuestras angustias, podrían resultar siendo equivocadas, ¿no es cierto? Entonces, un poco la idea es, desde la universidad, en este caso, yo como profesor, director de SAN, director relacionado a la empresa privada, es presentarles una manera de enfocar esas cosas. Si bien es cierto, hablo por la universidad en realidad, y presento un esquema que yo le he vivido a la universidad al momento de retirarme después de 35 años de trabajar en el sector minero. Es un esquema que yo comparto, más que vendo. Es decir, trato de que ustedes piensen en una manera sencilla, una manera práctica, fácil, de poder resolver algunas cosas que tienen. Entonces, permítanme la presentación: cómo decidir mejor sin gastar más, ventajas del conocimiento experto. Y la primera es: ¿qué consideramos una debilidad en la gestión? Porque esa es una pregunta. O sea, en realidad, yo les aseguro que nadie de nosotros se siente débil en ciertas cosas, ¿no es cierto? Y sin ánimo de ser peyorativo, cuando a uno le preguntan sus defectos, uno va a decir que soy perfeccionista, soy modesto, que si bien tenemos sus defectos, la tontería, nadie acepta sus defectos. Primer punto. Por lo tanto, ustedes como empresarios, es más, en crecimiento, cada vez van a estar menos sus defectos. ¿De acuerdo? De hecho, hay un librito, que es un librito realmente, no viene a ser un libro, que se llama La falsa ilusión del éxito, donde se menciona que nosotros amplificamos nuestras proyecciones de ganancia y simplificamos nuestras proyecciones de pérdida. Es decir, nosotros somos más optimistas de lo que deberíamos ser. Y eso es absolutamente normal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y esto vale para el presidente de la compañía más grande como el presidente de la compañía más pequeña. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son debilidades humanas. Entonces, yo creo que es bien importante que ustedes, en un ánimo de sinceridad personal, definan cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. ¿De acuerdo? Un grupo
tiene que ser heterogéneo, porque un grupo heterogéneo lo que hace es cubrir las debilidades del otro con las fortalezas del otro componente del equipo. De hecho, si ustedes han visto la película esta de Robo Perfecto, ¿no es cierto? Son un montón de gente que tiene, uno sabe una cosa, otro sabe de otra. Si todos supieran de lo mismo, el robo sería un fracaso. Entonces, la conjugación de actividades implica la aceptación de que tenemos debilidades y tenemos temores. Y a veces, no a veces, siempre. El miedo es un mal consejero. El miedo es un mal consejero. ¿Por qué? O nos agazapamos mucho o somos demasiado imprudentes, por decir una palabra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué consideramos una habilidad en la gestión? Eso es una labor de cada uno de nosotros. ¿Correcto? Es decir, acá hay un tema bien importante que yo considero que es vital. En las compañías, y no me digan que solamente es en la iglesia y el ejército, existe una autocracia. Es decir, el jefe tiene la razón. No importa lo que diga. Yo trabajaba en varias compañías, no muchas, pero compañías grandes normalmente, ¿no? Y yo les voy a poner un ejemplo que es un poco, digamos, cruel, pero más o menos gráfico. Si en la compañía, una compañía que trabajaba, sobre todo al comienzo, y alguien decía, el vicepresidente del área, mi posición cuando yo me retiré, decía, hace 30 años, decía, este color es amarillo. Yo decía, pero no, es rojo. Entonces alguien te voltea y decía, no seas conflictivo, ya dijeron que es amarillo, no hay que explicarme eso. Entonces, yo lo que les digo es de que a veces la estructura que tienen nuestras compañías es anti-defectos. O sea, anti-defectos que significa que nadie nos va a dar la contra. Es más, la idiosincrasia a veces peruana, yo soy recontra peruano limeño, acá nací acá en Miraflores. La idiosincrasia peruana es que no se puede discutir. No se puede discutir sin estar molesto. O sea, la gente discute cuando está molesto. Es más, dice la verdad solamente cuando está molesto. Y eso es una debilidad también de la estructura de las compañías. Entonces, ¿qué es lo que les digo yo como concepto? Busquemos a alguien que nos diga la verdad. De hecho, esa es una de las razones, en principio, donde yo era profesor. Yo trabajaba en compañías grandes. Entonces uno puede perder la noción de la realidad, como la pierden a veces las autoridades, ¿no? Porque si tú tienes un auto que tiene 3 carros que adelante, 3 carros atrás, y motos tú sí dices que no hay tráfico para ti, ¿no es cierto? No sientes el problema. Entonces a veces la conexión con la realidad es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces yo enseñaba porque al final podía manejar un montón de plata, pero iba a un salón y estaban 20 estudiantes que pensaban que yo les tenía que rendir pleitesía y qué sé yo. Entonces, un poco ciertas conexiones que tenemos que tener hacia la realidad. Entonces, la debilidad, entre otras cosas, es nuestra desconexión con la realidad de lo que sentimos, de lo que pensamos y de que nosotros tenemos la razón. ¿De acuerdo? Yo siempre digo a la gente que trabaja conmigo, yo por lo menos, en muchísimos casos, yo renuncio a tener la razón. ¿Por qué? Porque no importa. A veces sí, pero normalmente no. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es el consenso. Una idea que sea, porque hablamos de futuro. Normalmente las acciones que tomamos en las empresas son a veces acciones para el futuro. ¿Quién conoce el futuro? Nadie. Entonces, hay que hacer un consenso porque probablemente en el consenso, en el escuchar, nosotros tengamos cierta proyección a lo que en realidad podría ocurrir. Entonces, es bien importante. Yo sé que esto se llama el FODA, ¿no es cierto? Pero de mi experiencia, a veces la gente hace FODA, pero hace FODA pues, bien de libro, ¿no? Entonces, y hay que tener cuidado porque la sinceridad es muy complicada, menos en estos temas empresariales. Esto yo siempre digo, si alguna vez me he escuchado hablar, yo siempre digo que decir la verdad es poco frecuente. Es tan poco frecuente que no hay verbo para decir la verdad. Hay verbo para decir mentiras, que es mentira. Pero para decir la verdad no hay verbo. ¿Eso qué significa? Que nosotros a veces basamos nuestra estructura en una serie de hechos que nadie contradice. Entonces, tengamos miedo que no nos contradigan, porque nos vamos a caer solos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, las debilidades, más si eres una cabeza de compañía, las debilidades de gestión es algo que nosotros tenemos que definir.
¿Y qué digo yo? Lo que digo yo es que todos necesitan un consejo, siempre. Entonces, búscate a alguien que te dé un consejo. O sea, no estoy hablando de una persona. Ventaja por sería pues, un cura, un mentor espiritual, qué sé yo, un Guru Maharaj, lo que sea. En temas de empresa, eso vale también. Entonces, lo primero es que tenemos que hacer una retrospección para ver cuáles son nuestras debilidades. Obviamente, esto también implica cuáles son nuestras fortalezas, porque son lo que no somos débiles. ¿De acuerdo? Luego acá viene, ¿es sencillo identificar nuestras debilidades, nuestras limitaciones? No, no es sencillo. Es decir, tenemos que aceptar que nadie, absolutamente nadie, acepta sus defectos. ¿De acuerdo? ¿Qué es un defecto? Es algo malo, ¿no? Soy vanidoso, soy soberbio, soy envidioso, soy temeroso, tengo miedo del ridículo, tengo miedo de perder, tengo miedo de que digan que fracasé. Ok, ahora, yo les cuento algo. Nosotros creemos que nos miran muchísimo más de lo que nos miran. ¿De acuerdo? Así que no se preocupen tanto por eso. Pero sí, en el tema de sean conscientes de identificar debilidades. Miren, en nuestro mundo empresarial tenemos una adicción. ¿Cuál es? El éxito. Tenemos una adicción al éxito. Hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Porque eso nos lleva, cualquier adicción es mala. Yo siempre digo que toda exageración es mala, menos la de la gratitud. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que les digo acá es de que hay que buscar formas de identificar debilidades, defectos, miedos. Todos absolutamente los tenemos. Si alguno tiene interés, después me escribe, yo le hago el test de miedo, que son 800 miedos, que tienen una raíz en algo. ¿De acuerdo? No, yo no soy psiquiatra, soy ingeniero, estoy en la uni, yo soy de paso. Pero al final lo que nosotros hacemos es administramos seres humanos. Y cada ser humano es una historia. Se puede escribir una novela de todos ustedes, con cosas buenas, cosas malas, cosas que quieren mostrar, cosas que quieren esconder. Es normal. ¿De acuerdo? Igual son las empresas. Entonces, tenemos que administrar eso. De hecho, el tema político en las compañías, el tema de los egos, es bien complicado. Y regreso a lo que les dije. Solamente, en este caso, dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. ¿No es cierto? Ok. Entonces, aprendan que en la empresa ustedes tienen que dar su opinión. Por eso les pagan. ¿De acuerdo? Por esa opinión, ¿significa que les van a hacer caso? No. Tampoco significa que les van a hacer caso. Es una dictadura. ¿No? La dictadura en el pensamiento. Entonces, yo lo que les digo es que hay que propiciar ambientes donde la gente se diga las cosas sin molestarse. Difícil, ¿no? No es sencillo. No es sencillo. Es más, decir la verdad sin ser cruel. ¿De acuerdo? Y estar en contra de ideas, pero no en contra de personas. También es difícil. De hecho, yo me acuerdo de estoy en el comercio, me acuerdo de un réclame de una radio que decía, voy a poner un apellido para no voy a hacer. Ya le gritaban, ¿has sentido? Ven para acá. Tienes un aumento de sueldo. Y el mensaje no es bien recibido. Por más que sea una promoción y un aumento de sueldo, no es bien recibido porque la forma no es la adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que les digo, cuidemos también eso. Entonces, y tenemos que tener formas de encontrar nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Y una cosa más, todos la tenemos. ¿De acuerdo? A ver, y acá viene la curva de aprendizaje. Viene la curva de aprendizaje. ¿Qué es la curva de aprendizaje? La curva de aprendizaje es, yo aprendo mientras hago. Es la pericia. Nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo. Así que, es más, yo siempre hago una broma, porque a veces amigos, no sé les pasa a ustedes, pero amigos que me dicen, mi hijo no estudia nada y sale muy bien en el nido, en el primario, que bacán, es inteligente, chiquito. Después en la secundaria dices, oye, mi hijito, no sigues estudiando y sigues teniendo el tiempo primero, 20, ¿no? La universidad entró al primer puesto, sigue sin estudiar y en la universidad es lo máximo. No te preocupes, ¿de dónde lo pones? El colegio de repente se equivocó, la universidad también. Porque eso no es posible, eso está mal.
Es más, eso es poco moral, porque ganarás el pan con el sudor de tu frente, eso es válido. Nosotros tenemos un prurito, que es el hecho de hacer poco y ganar mucho. Eso no existe. Después le ocurre a uno. Y esa es la excepción que confirma la regla. Es decir, la lotería de Florida lo compran millones de personas, uno gana. Pero nosotros no lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Porque si tú te pides un préstamo, acá está la persona de Banbif. Yo voy a Banbif y le digo, quiero un préstamo. ¿Por qué? Porque he comprado un boleto de lotería de Florida, me lo voy a ganar y por eso voy a pagar. ¿Ustedes creen que me lo daría? Obviamente que no, nosotros. Obviamente que no. Y me acuerdo del Chavo cuando fue a Acapulco. Eso solo le ocurre al Chavo. Eso solo le ocurre al Chavo. No. Entonces, la curva de aprendizaje es algo que nosotros podemos moderar. ¿Cómo la moderamos? Con otro que le haya pasado por lo mismo. Miren, en economía hay un gran mal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el gran mal? Todos nos sentimos mejores que el resto. Todos. Los incluye a ustedes y me incluye a mí. Cosa que yo en mi compañía cuando trabajaba siempre tenía un tema, me decían, nos va a engañar. Y decía, pero ¿por qué? ¿Tú lo vas a engañar? No, yo no, pero él sí. ¿Pero por qué te crees mejor que él? Y entonces, no funciona. Ahora, no hay que ser ingenuo. Yo tengo 35 años, no me he votado, pero no es que no haya sido ingenuo. Pero eso sí, uno tiene que saber que trata con personas como uno. Si trata con personas como uno, los criterios para uno es válido para el otro. Y lo que es bueno para uno va a ser bueno para el otro. Ahora, si yo le alquilo a mi casa a uno no quiero ser privativo con nuestros amigos, pero a uno de una banda, los malditos de no sé de dónde, no me va a pagar nosotros. Por más que el contrato esté bien hecho y por más que tenga 800 penalidades. ¿No es cierto? El error es el comienzo. Entonces, yo lo que les digo es que aprendamos de esto. Y eso pasa también en los países. Ustedes no han visto países que aplican medidas que en otros países han sido malas porque creen que a ellos les va a ir bien porque el otro fue mal porque la aplicó mal. Es mentira, todo le va mal. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que les digo es que hay que buscar que la curva de aprendizaje sea menor. ¿Eso cómo ocurre? Teniendo otro que ha aprendido. Porque nosotros somos la regla. Si a todo el mundo va por un camino y se cae, nosotros también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se aprende? Observando, leyendo, escuchando. Hay que coger. Lo mejor sería aprender de las tres formas. Entonces, yo lo que les digo es eso. Ahora, aprender nuestros errores, el ser humano probablemente es el único que no aprende sus errores. ¿De acuerdo? No quiero hablar más porque realmente todos lo podemos llorar acá. Pero eso es verdad, ¿no es cierto? Entonces, no aprendemos. ¿Por qué? Porque pensamos que las cosas están mal en nosotros y no en uno. Y eso vale para la empresa. No, de hecho, ese paso, no quiero rajar a los vendedores, pero cuando a los vendedores les va mal es por el mercado y cuando les va bien es por su acción. ¿No es cierto? Entonces, así cualquiera gana, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver esto de aprender de nuestros errores. Hay que aceptarlos. Y otra vez regreso a la adicción del éxito o a la adicción que todo lo que pasa, me pasa mal es culpa de otros y lo que me pasa bien es por mi mérito. ¿No es cierto? Tengamos casos de arrepentimiento. Ok, ¿no es mejor o más inteligente aprender de los errores ajenos? Esa es la parte. Eso es lo que yo voy, eso es lo que yo trato de vender a todo el mundo y lo que he tratado de hacer toda mi vida. ¿Qué cosa es? Aprender lo que le pasa a otros. Ser inteligente, ¿cuál es? Ser inteligente. De hecho, yo tengo una definición de inteligencia que se la voy a compartir. Yo soy ingeniero, pero siempre remarco eso porque parece que soy que paro en la luna. Mi definición de inteligencia es la capacidad de ser feliz. Esa es mi definición. Es mía. ¿Por qué? Porque el resto no importa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué les digo? Lo que les digo es que aprender los errores ajenos tiene la función de leer. Y yo no solamente he sido exalumno de la uni, yo soy profesor de la universidad. Varios años. ¿Y por qué enseñaba? Porque yo pagué nada cuando estudié. 0 soles. Entonces, de alguna manera tenía que pagar y yo tenía como 8 o 10 años que regresaba de la mina el jueves y el viernes estaba de 4 de la tarde a 10 de la noche en la universidad enseñando a mí mismo. O sea, yo me veía sentado ahí, porque al final uno le enseña a uno mismo y al final lo que hace es transmite.
¿Para qué? Otra vez para curva de aprendizaje, para las cosas. ¿De acuerdo? Y acá viene un tema también muy importante, porque ustedes van a decir a veces cuando escuchan a los profesores, no, esa es la teoría. Sí, claro, la teoría. El tema no es la teoría, el tema es cómo la usas. Yo les digo, yo soy ingeniero, he estudiado, me gusta estudiar, lo que sea, pero lo que más me gusta es leer. Y yo leo, o sea, literatura, ojo, literatura. Tengo un libro ahorita de una escritora japonesa, me gustan los escritores japoneses. De hecho, un libro muy bonito es La fórmula preferida del profesor, no sé si han leído, un libro maravilloso, anótenlo, leanlo. Es un libro de un encanto, el libro, de un profesor que tiene memoria 80 minutos, 80 minutos sobre la persona que está en su casa todos los días para ir la primera vez y se pega stickers, es un capo de matemáticas, entonces vive de resolver problemas de los journals de matemáticas. Y yo digo, me han dicho, pero ¿para qué lees? Porque yo aprendo eso y eso lo uso en mi trabajo. Yo he sido gerente, senior, director de logística, una empresa minera que compra $1.800.000 al año. ¿Sí? ¿Se te puede utilizar? Claro que sí. Está en tu mérito, está en tu forma, en tu concepción. ¿De acuerdo? ¿Se puede aprender a resolver fenómenos míos? Sí, claro. Ese es el punto. De hecho, para eso hay que escucharlo, ¿cierto? De hecho, si ustedes tienen alguna curiosidad filosófica, hay un filósofo coreano que trabaja y profesor de una universidad alemana. Y él dice que en el futuro va a haber un trabajo que se llama oidor. O sea, no es un psiquiatra, es una persona que te escucha. ¿Por qué? Porque nadie se escucha a la gente, entonces va a ser difícil, entonces una persona que te escucha. ¿De acuerdo? Sin juzgarte. Sin juzgarte. ¿De acuerdo? La ausencia de juicio a veces es una clave para evitar sufrir. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que les digo es, se puede aprender de errores que no se hacen, eso es lo que debemos hacer. ¿Dónde está el conocimiento? Hay que encontrarlo. ¿De acuerdo? Es más, el conocimiento está en todas partes. Primer punto. Permítanme que haga un digregado personal, pero yo me acuerdo mucho que hace muchos años, en un programa que creo que es Panorama, ya no me acuerdo, salió un reportaje que se llama El Señor de las Moscas. No se acuerdan. Era una persona que vivía en un basural, señor. Tenía un tocadiscos, un asiento pero de perro, y después de recoger, seleccionar basura, cartón, esas cosas que son, se sentaba ahí, ponía discos de música clásica, lo único malo fumaba, me hizo mal, fumaba, y escuchaba música. Y créanme que cuando yo lo vi, sentí envidia de él. Ese tipo, en una miseria más profunda, era un tipo feliz. Entonces, ¿dónde está el conocimiento? En todas partes. Pero también está, y acá permítanme hacer un comercial, está en las universidades. Está ahí en las universidades. Yo tengo tiempo en esto. En la universidad, a veces la universidad cree que hay una diferencia entre prácticos y teóricos. Eso es un error. No existe. O sea, yo tenía un problema personal porque para los teóricos yo era práctico, para los prácticos soy teórico. Entonces, cosa que está perfecto, porque no perteneces a todos. Entonces, yo lo que les digo, hay que buscar el conocimiento. Y yo tengo algunas ideas. Vamos a aterrizar en temas, un tema un poco más prácticos. Yo les digo que tengan un índice de madurez empresarial suyo. De hecho, nosotros, yo voy a hablar como consultor, se lo aplicamos a algunas compañías que nos piden hacerlo para empresas locales, comunales, etc. Índice de madurez empresarial. O sea, ¿cómo consideran ustedes que deben medirse y qué significa ser una empresa madura? Por ejemplo, una empresa madura puede ser de que ustedes como empresarios, como cabeza, cada vez intervengan menos, cada vez trabajen menos. Es madura la empresa, no ustedes, ¿no es cierto? Una empresa madura podría significar que ustedes tienen más clientes y no uno. Estoy poniendo ejemplos. Una empresa madura sería que, por ejemplo, como hemos escuchado lo del factoring,
utilicen herramientas financieras diferentes para financiarse y no el préstamo del vecino, que eso no estoy haciendo algo peyorativo, pero es verdad. Entonces, ¿por qué? Porque a veces es caro. Nosotros a veces pensamos que no tenemos acceso a cosas que las que sí tenemos. Entonces, el índice de madurez empresarial. Luego, considerar que existe longevidad laboral, viviendo más. ¿De acuerdo? Eso es un hecho. De hecho, mi papá a mi edad, ella quería estar jubilado, yo quiero estudiar medicina. O sea, es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, uno tiene proyectos para 3 vidas. ¿Correcto? Lo que sea. Entonces, yo lo que les digo es que valoremos eso. Valoremos también en nosotros. Ahora, eso no significa que uno va cambiando el cariz de su trabajo. ¿Eso qué significa? Que tú no vas haciendo cosas distintas. ¿Por qué? Porque los años pasan. Uno tiene que hacer diferente. Es decir, los jugadores de fútbol, a excepción de Guerrero y Barcos, que juegan hasta los 42 años, eso es excepcional. ¿De acuerdo? Después se vuelven entrenadores. A los 42 es más probable que sea un entrenador que sea un futbolista. Sin embargo, lo son. Y eso prueba un tema de la longevidad laboral, porque también ocurre en todos los aspectos de la vida. ¿De acuerdo? Pero cambian su enfoque. Cambian su enfoque. Es decir, para poner un ejemplo futbolístico, si Messi y Ronaldo ya no quieren jugar en el Real Madrid porque es demasiado estrés, se van a un sitio más tranquilo, disfrutan más de la vida, cambian su enfoque. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que les digo es, cambiemos el enfoque, hagamos otras cosas, preocupémonos por otras cosas. Un buen consejo, ahorra recursos y dinero. No se trata de que les vendan algo para hacer, les venden algo para pensar. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que les digo es, escuchen, pidan consejo, encuentren mentores, como quieran llamarlo, pero escuchen. Y a veces hagan caso. ¿De acuerdo? A veces hagan caso. Porque a veces solamente pedimos consejo para no hacer caso. Entonces no lo pidan. Es más, yo a una persona le digo, haz todo lo contrario de lo que piensas que tú que es bueno. Todo lo contrario. Porque haciendo todo lo que has hecho, no te dio tan bien, todo lo contrario. De hecho, solamente a manera de comentario, en una asociación, club, como quieran llamarlo, siempre hay problemas con los dirigentes, como ocurre en nuestro país a veces. Entonces yo propuse que sortearan al presidente. Sorteen al presidente del club, se acabó la asociación. Me dijeron, pero va a salir alguien que no quiere ser. Justamente, es lo que yo quiero. Porque los problemas son los que quieren ser. Mejor hay que elegir a alguien que no quiere ser. ¿No te parece lógico? De repente lo hace bien. Porque yo sé que las motivaciones de repente de las otras personas no son las motivaciones que debiera ser. No estoy queriendo hablar mal de nadie, pero de repente, ¿no? De repente hay excepción, sí, claro, seguramente. A lo que voy es a que, consejo, hay que ver el problema desde el inicio, en la base, para proteger y para cambiar. Y a veces, consejo a todos, hagan lo opuesto a lo que piensan que deben hacer. Obviamente siempre con ciertas limitaciones, cierta prudencia. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para ver qué pasa. Para ver qué pasa. O sea, no se peleen con la realidad. A mí me llamaban sábados y domingos de la mina. Pero mina trabaja todo el tiempo, ¿no? Me llamaban y me decían, hay un tema muy urgente que hay que trasladar. ¿Ok? Está bien. Entonces yo tenía 2 opciones. Decirle que sí o decirle que no. No sé, el primer punto. Si le decía que no, iba a tener que explicarle por qué le decía que no y iba a poner a discutir. Si le decía que sí, yo corría el riesgo. Entonces le dije, sí, ¿pero qué? Si hay un accidente y alguien se muere, tú vas a explicar por qué es tan importante que vaya. ¿De acuerdo? Siempre se puede morir, así que estate preparado para explicar por qué corre tanto riesgo. ¿Cuántas veces creen que yo aprobé un tránsito fuera de hora? Nunca. O sea, la gente hay que enfrentarla a veces con esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, y yo hablo de una mesa de ayuda y ahí se permiten hablar de la universidad. Yo cuando me retiro de la mina, yo tuve una salida bien tranquila y, digamos,
casi como un aterrizaje de un avión, me demoré como un año en salir. Hablé como con 150 personas como yo. Personas como yo me refiero a gente que tiene más de 60 años, 55 de repente, que ya no quiere trabajar mucho, quiere trabajar pero no mucho, o quiere trabajar en otros aspectos, o que quiere hacer algo, tiene su vida más o menos resuelta, más o menos, ¿de acuerdo? Y que no está dispuesto a soportar el andenaje corporativo ni la cosa así. ¿Para qué? Para formar un grupo de personas que puedan brindarle a las empresas ciertos consejos, ¿no es cierto? Entonces, y ahí me acordé, yo trabajo en Antamina. En Antamina tenemos, hasta ahora, Antamina es un joint venture, o sea, hay 4 dueños, ningún dueño es un dueño completo, así que todo se hace por consenso. Y los dueños tienen un comité de asesores, que no es el directorio, porque los dueños ponen gente que revisa todo, ¿no es cierto? Y eso es lo que le llaman un advisory committee, un comité de asesores, ¿no es cierto? Entonces yo sugiero, esa idea me parece buena para administrarle, para tener un comité de asesores que nos ayude en las cosas que se presentan en las compañías, en los dilemas que hay, ¿de acuerdo? Y eso es todo. Muchísimas gracias.